Dios les bendiga a todos. Para mí es un motivo de grande bendición, un motivo de honor, de privilegio estar aquí delante de ustedes. Les contaré que ha surgido un deseo hermoso, una iniciativa de Dios muy grande por ayudar a los padres alrededor del mundo, para este caso de habla hispana, de habla española, que quieran iniciar con sus hijos un trabajo especial de instrucción bíblica en la casa. Sabemos que los domingos no son horas, no son tiempos suficientes para poder interactuar con nuestros hijos, no son momentos en que podamos darles todo lo necesario y se lo va a dar su maestro de escuela dominical. Pero ¿qué pasa con el resto de días? ¿Qué pasa con el lunes a sábado? ¿Pueden los niños todavía seguir siendo cristianos y seguir obedeciendo a una instrucción dada por Dios? ¿Pueden aprender a amar a Dios durante todos esos días viendo el ejemplo correcto de sus padres? Hay padres que de pronto no sienten la fuerza o no sienten el ánimo o de pronto no tienen ni idea de cómo hacerlo. El propósito de todo esto es direccionar a los padres de las formas en cómo pueden educar a sus hijos desde casa, usando como principal herramienta una palabra muy hermosa como esta, que es la palabra de Dios. Bueno, para hoy nosotros tenemos básicamente tres temas importantes para comenzar a educar a nuestros hijos en casa. Lo primero que debemos saber, partiendo de ceros, es conocer a Dios como Padre, conocernos a nosotros mismos como padres y conocer a nuestros hijos. Entonces, para conocer a Dios como Padre existen 7 principios. Entonces, hemos extraído 7 principios de cada uno de estos 3 temas para poder introducir a los padres a lo que podemos llevar a cabo con nuestros hijos, lo cual va a ser un motivo de gran bendición. Pablo decía en su carta a Timoteo, le decía a las mujeres, críen hijos para que se salven. ¿Por qué les dice eso? Sencillo, porque el mover el conocimiento de Dios, el mover la palabra de Dios, es un motivo de alegría y es una espada de 2 filos. Corta el alma del joven, quita el mal del alma del joven y a la vez restaura el corazón de la madre, cambia el cansancio, cambia el estrés por tranquilidad y paz. Entonces, educar a nuestros hijos en casa es hasta un ahorro donde tú no vas a regañar, no vas a estar estresado, no vas a estar invirtiendo tiempo en estar detrás del niño diciéndole, sino que él mismo va a amar la palabra de Dios a través de tu boca. Y es una excelente oportunidad para restaurar las relaciones entre padres e hijos. No es tarde, puedes empezar. Vamos a comenzar. Me gusta empezar orando. Vamos a hacer una oración, vamos a poner todo lo que se va a decir en las manos de Dios. Altísimo Dios soberano, tú que vives y reinas para siempre, aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo tu poder, reconociendo tus maravillas, reconociendo tu gracia, admitiendo que tú eres nuestro Padre Celestial. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Bendito sea tu nombre. Señor, toma el control de cada cosa que hagamos y produce bendición, Señor, en los oyentes. Bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar leyendo Mateo capítulo 23, versículo 9. Es un versículo muy sencillo, son las palabras de Jesús al pueblo. Le dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Parece algo difícil de hacer, parece algo como un poco extremo, pero cuando Jesús está hablando aquí, Él está apuntando al verdadero significado de lo que es ser padre. Él está apuntando a que Él es el único Padre. ¿Por qué? Entonces vamos a tratar un poco la definición de la palabra Padre. Se me olvidó presentarles un amiguito, Moisés, que lo tenemos presente. Entonces,
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar un poco de lo que es la palabra padre en su definición. La palabra padre, más que producir a un nuevo ser biológicamente, significa aquel que da enseñanza, aquel que da instrucción. Entonces, no es un ejemplo, no es una definición bíblica, es una definición muy general. Usted puede darse cuenta, vamos a tomar dos ejemplos, uno bíblico y uno no bíblico. Cuando usted lee en Génesis capítulo 10, usted puede encontrar un hombre que le dicen, y su nombre fue Jabal, el padre de los ganaderos. O sea, el padre de todos los que crían ganado. O sea, fue el primer hombre que se le ocurrió la brillante idea de criar ganado. Entonces, bueno, él cría ganado y de ahí salieron, todos le cogieron el mismo hábito, el mismo trabajo, entonces, por eso le llaman así. Nombran tres realmente. Nombran a su hermano Jubal, que fue el primero que hizo un instrumento de música, el primero que hizo música. Entonces, ese es el papá de todos los que accionan un instrumento, todos los que hacen música. Y nombran un tercer hermano, que es Tubal-Caín, que fue el primero que trabajó el hierro, el primero que hizo una herramienta o un arma. Porque usted sabe que las herramientas son herramientas dependiendo del corazón del hombre. Entonces, usted puede tener una herramienta y usted la usa para bien. Puede tener una herramienta y no la puede usar para bien. Entonces, lo que tenemos en la mano debemos usarlo como herramientas, no como armas. Como armas solo ¿para qué? Para combatir las fuerzas espirituales que quieren destruir a nuestros hijos. ¿Ok? ¿Sabe lo que le dijeron a él? El faraón le dijo, oiga, se van, les doy permiso que se vayan, pero por favor déjenme sus hijos, please, déjenme sus hijos. Entonces Moisés dijo, no, yo no le voy a dejar a los niños. ¿Por qué? Entonces, cada vez que usted llega y deja a sus hijos en casa y se va para la iglesia, se los está dejando el faraón. No lo olvide. Entonces, no vamos a hablar de usted, ni de mí, ni de los niños. Vamos a hablar de Dios como Padre. Ese Dios como ese Padre celestial. Entonces, hay unos elementos importantes. No les mencioné el ejemplo no bíblico. Vamos a mencionar a Mendel. Mendel fue el primer hombre que hizo genética. Se le conoce como el padre de la genética. Albert Einstein es el padre de la física moderna. ¿Será que Albert Einstein se casó y tuvo a todos los físicos del mundo? ¿Engendró él a todos los físicos? ¿O Mendel tuvo como 100 y más de hijos que se volvieron genetistas? No está implicando una generación biológica, una procreación biológica. Solo está generando es conocimiento a otra persona y por esa razón esa se hace hija de él por su conocimiento. Cuando Adán es creado, él es hijo de Dios y él tiene el conocimiento de Dios. Por ahí llega la serpiente, toma a la mujer, les vende un cuento, les dice, no van a morir, que van a ser como Dios, van a saber bastante. Como Dios, ¿tú te imaginas ser como Dios? Le compraron la mentira, le compraron el argumento. Entonces, cuando le compran el argumento, parece que lo único raro que pasó fue que, ándale, yo me siento sin ropa, y buscaron con qué cubrirse. Pero Dios, que todo lo sabe, se paseó en el aire de la tarde y le decía, Adán, Adán. Pero Adán no contestaba. Hasta que finalmente el hombre se decide, pecho a la brisa, y dice, oí tu voz en el huerto. Me di cuenta que estaba desnudo. Tuve miedo y me escondí. Entonces Dios dice, miedo, desnudez, vergüenza. Te comiste del árbol porque yo no te he enseñado eso. Entonces, ¿qué conocimiento hereda Adán? El conocimiento de la serpiente. Entonces, se oye en el mundo la doctrina
de que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Nosotros no somos hermanos porque seamos hermanos uno del otro. Nosotros somos hermanos de acuerdo al Padre que tenemos. Si nos vamos a una pequeña discusión, a una discusión no pequeña, que tuvo Jesús en Juan capítulo 8, ese versículo es interesante, porque eso Juan trata es de los reclamos, de las peleas entre los judíos y Jesús, unos por envidia y otros de rabia de que supiera tanta ley y que quedaran así sin argumentos delante de tanto conocimiento. Si era Dios, ¿qué más podía hacer? Pero bueno, él llega y les dice, les habla y ellos dicen, ¿cómo vas a decir tú que tú te crees Dios? No, tú no eres Dios. Entonces comienzan a discutir. Tú te crees hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser igual a Dios. Para un judío, hijo de Dios es ser Dios. Entonces él les dice, bueno, ellos le replican, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, ¿Abraham? Si Abraham no mata. Abraham ustedes me quieren matar a mí. Abraham no roba. Abraham no hace lo que ustedes hacen. El que hace lo que ustedes hacen es el enemigo. Él vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Esa era la expresión que usó Jesús. Habló de las obras, los llamó hijos del diablo sencillamente porque querían matarle, querían imitar las obras del mal. En Jesús no hay maldad y en Abraham tampoco, porque Abraham siguió su conocimiento. Noé siguió su conocimiento. Los hijos de Noé se desviaron, una parte muy mínima quedó y siguieron el conocimiento de Dios. Y eso les hacía hijos de Dios todavía aún a pesar del fracaso del pecado de Adán que nos ha afectado a todos. Bueno, ya paré ahí. Esa es la introducción. Ya saben lo que es ser padre, transmitir un conocimiento. Y es algo hasta involuntario. Hay padres que no se sientan a hablar con sus hijos y a explicarles algo. Pero la conducta de ellos hace que ellos aprendan. Entonces, vamos ya básicamente a mencionar los 7 elementos que tiene la paternidad responsable de Dios. Vamos a empezar con el primero. La instrucción. Aquí la tenemos. La instrucción. La instrucción es sencillamente el acto de darle indicaciones a alguien para que realice una acción, realice una actividad. Yo les pregunto, ¿cuántos aparatos carísimos no hay en el mundo que se dañaron porque alguno no quiso leer la instrucción? Entonces, ¿pero acaso hay manual de instrucción para los hombres? Sí, la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es el regalo de Dios. Para los que estudian ingeniería de sistemas o sistemas, este es el manual de usuario para que la gente no se pierda. Este es el manual para que el hombre busque su camino. Tengo personas que conozco que me han dicho, si yo me hubiera leído antes los proverbios, no hubiera cometido tanta locura en mi juventud. ¿Por qué? Porque pasaron el manual por alto. La Biblia no es un libro tedioso, la Biblia no es un libro que te va a cansar, la Biblia es un libro que te va a atraer y va a despertar en ti los deseos más amables hacia tus semejantes. Ok, la instrucción. Entonces es importante siempre decir, tú puedes ponerle la cantaleta a tu hijo y decirle, eso no se hace, esto, pero tú le puedes decir la próxima vez, si tú tomas tus zapatos y no los riegas por la habitación, sencillamente te los quitas, los metes al closet y sacas las chanclas y te las colocas, y cuando te vas a poner los zapatos que vas a salir, colocas las chanclas, no vas a tener que agacharte por 1 hora diaria a recoger tu reguero. Él no le estás pegando, no lo estás regañando, pero él tiene
Los hombres tenemos nuestra forma de aprobar los pensamientos. La gente se da cuenta cuando algo es verdad. Tenemos la capacidad en medio de todo de identificar cuando algo es bueno. Y los niños lo pueden hacer. Ok, lo voy a hacer. Y lo hace. Hasta que llega y va creando la rutina. Si quieres comer bien, trata de acercarte al plato, porque si no lo haces, entonces toda tu ropa se va a ensuciar y vas a ir al colegio sucio. Si tú no lo haces, el niñito va a pasar sucio. Porque puede que en el camino reflexione, pero de aquí a que alguien sepa. Y hay cosas que es bueno identificar. A través de la instrucción es que nosotros podemos hacer esa línea divisoria que la palabra nos enseña entre lo bueno y lo malo. Y es tan grave no hacerla que la Biblia dice, como un pellizquito, ¡ay! De los que a los malos llaman bueno y de aquellos que a los buenos llaman malo. O sea, hay juicio, hay mal final para aquellos que a lo bueno lo quieren llamar malo y a lo malo lo quieren llamar bueno. Entonces, esa línea es importante tenerla en la vida y nunca creas estar parado sobre ella, porque en Dios o estás aquí o estás allá. No importa dónde esté tu cuerpo. Siguiente elemento, la verdad. La verdad. Me quedé un poco inquieta, estuve conociendo una experiencia muy de cerca. Estaba hablando con una amiga de la India y ella no es cristiana. Ella me estaba hablando y me decía, yo no sé qué pasa, pero la mayoría de personas de mi medio, de los que yo conozco, ellos me dicen, hay que sacar nuestros niños cuando están en bachillerato y sacarlos de colegios privados que mayormente son cristianos y colocarlos en colegios públicos donde no les van a mencionar a Jesús, porque hasta donde conocen a Jesús, ahí sí los perdemos. Yo le dije, bueno, pero si tu verdad es valiosa, si tu verdad es buena, ¿por qué se van a perder? ¿Por qué se van? Entonces, ser padre, la paternidad es un asunto de fe. Usted puede decir, el nuevo tema que el enemigo le está vendiendo a los padres cristianos es el siguiente. Y si te lo crees, te lo alimentas, vives con él, tu estatus de hijo de Dios está en peligro. Porque está diciendo, ellos, déjalos que crezcan. Que cuando ellos crezcan y sean adultos, ellos deciden. Se te van a perder. ¿Por qué? Porque eso te lleva a una zona de confort y a una zona de que el interactuar en la iglesia lo forma. Tus hijos no son verdolaga. Verdolaga es una planta que crece así, por ahí, que no necesitas ni regarla, eso crece por ahí. Tus hijos tienen una calidad diferente. Tus hijos son una planta germinada por el Espíritu Santo. No los puedes dar un trato de verdolaga porque se te van a morir. Entonces, las plantas necesitan agua. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, ¿qué está? La verdad. Cuando nuestros argumentos como humanos, como padres, no alcanzan, cuando nuestra argumentación, nuestra autoridad ya llega al límite, que los niños ya están solos y se pueden ir a cualquier parte, es cuando la voz de Dios, dicha por tu boca, opera en sus mentes. Y entonces, yo no debía hacer esto. Yo mejor no lo hago, estos niños están con sus locuras, yo me devuelvo. ¿Por qué? Porque no fue tu boca, no fueron tus argumentos. Es la verdad de Dios. Cuando fue transmitida a tiempo, creó en él el temor. Eso es lo valioso de tener la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en escuchar. Determinación. En la determinación podemos encontrar elementos valiosos. Podemos encontrar que en la determinación está
como la consolidación final de la educación sobre nuestros hijos. La consolidación consiste, la determinación consiste en que usted toma, y si usted le dice la verdad, y la verdad es, tú te vas para la calle con esa persona y cuando vengas vas a tener consecuencias que no te van a gustar. Pero mami, no me va a pasar nada. Él se va y vuelve y en efecto no le pasa nada. Pero desobedeció tu voz. Bueno, las consecuencias son estas. No va a haber tal cosa. No habrá salida a tal parte. Se cancela. ¿Pero por qué? No. Yo te dije que iban a haber consecuencias. Hermano, hermana querida, si usted lo hace la primera vez y se mantiene lo que usted dice y lo cumple y lo hace, su hijo no tendrá por qué desobedecerle la segunda vez. Porque él ya sabe que si usted le dijo, usted lo va a hacer. Y él no va a querer experimentar castigos ni consecuencias. No lo pellizcó, no le jaló el cabello, no le arrojó el zapato, sencillamente le dijo hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. La Biblia manda a estorbar a nuestros hijos. Acuérdese de Elí. El pecado de Elí fue no estorbar a sus hijos, no pararse entre el mal y sus hijos. Los dejó caer al abismo. Nuestros hijos no son objetos de adoración. Nuestros hijos, nuestras niñas, no son princesas. Porque las princesas son formas de llamar, de convocarlas a autoridad, a gobierno. Ellas no son ningún gobierno. Los niños no tienen por qué tener privacidad. Usted no puede dejar que su hijo pequeño se encierre solo en el cuarto con otros niños. Debe cuidar su cuerpo, debe tratar de arreglarse, limpiarse solo, pero que tengan que hacer llamadas privadas, que tengan que estar encerrados en los cuartos. No, la privacidad es un privilegio que se consigue con la madurez. Y ahí queda el Espíritu Santo. Y si se va aparte, usted le dice, ¿sabes? Yo me quedo, pero el Espíritu Santo va contigo. Acuérdate de Agar, el Ronnie, el viviente que me ve. Determinación. Otra cosa que es como el segundo horno en la porcelana y que fortalece mucho también la enseñanza es la repetición. Siéntase honrado, no te caigas, hombre. Siéntase honrado cuando su hijo le dice, ay, otra vez me vas a decir lo mismo, porque otra vez la misma historia. Repítale la misma historia y désela en diferentes formas, como cuando su hijo no comió la comida en el almuerzo, usted trata de meterle la proteína o se la licua con dulcecito, con chocolatico y vuelve y se la da. Trata de meterle las frutas en el sándwich con el jamón que le gustó y dele. Busque diferentes presentaciones para hablarle de la misma persona. Hay muchas cosas en la Biblia que nos contribuyen al conocimiento de cosas específicas. Los salmos enseñan a orar. Esa es la primera lección para niños pequeños. Apenas comienzan a hablar, deben orar. Y los salmos expresan los diferentes sentimientos, las diferentes posiciones emocionales del hombre en una oración a Dios. Entonces, los proverbios te enseñan principios, te enseñan moral. Los reyes de Israel, cristiano que no se lea los reyes de Israel, le van a venir problemas para poder identificar su comportamiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque los reyes de Israel tuvieron una formación. Entonces, y la culpable, según era la mamá para la sociedad si el pelado fracasaba. Entonces, tenían que hacer las cosas bien. Los profetas les advertían, los profetas les decían, eres un buen agente, eres un calidad, pero resulta que en esta partecita está fallando. Y por esa pequeña grieta llegaba el fracaso para el resto de los hijos. Era impresionante.
Otra ocasión les hablo de eso. Sacerdocio. Sacerdocio. En el sacerdocio, básicamente podemos encontrar que el sacerdote es el puente entre Dios y el hombre. Él es el que atrae los bienes de Dios hacia el hombre. Él es el que hace esa coyuntura. Él es el que une a Dios con el hombre. Por esa razón, Dios le habló y le dijo que él quería que todos los primogénitos fueran para él. ¿Por qué? Porque él quería sacerdotes en cada casa. Pero se pusieron a jugar con el asunto del becerro. Entonces cayeron en idolatría y solo una familia no se involucró en el problema, que eran los levitas. Moisés estaba bravo. Les partió las tablas, y de ahí le dijo el Señor, bueno, me lo sacas del propósito y me dejas solo de sacerdotes a los levitas. Y a los levitas no les des nada físico. No les des tierra, no les des casa, no les des nada, no les des ni siquiera la orillita del río, nada, ni árbol para sombra. ¿Por qué? Porque yo voy a ser la herencia de ellos. Mire el alto significado de ser sacerdote de Dios. Entonces, el sacerdocio es lo que uno practica con nuestros hijos cuando uno los pone, uno les da el conocimiento y uno les da la palabra. Y volviendo a Elí, seguramente Elí les dio la palabra y ellos sabían cómo era el maní. Pero resulta que no los puso entre Dios, no les puso a Dios de frente. Mira, ve, ya sabes que lo que estás haciendo, hay un Dios que te ve y yo estaré orando para que tu propósito de pecado fracase. No estás emitiendo una palabra de maldición contra tu hijo, no te preocupes, solo le estás apartando del mal. Y Dios ha de escuchar porque Él es justicia. Sé un puente. Óyeme, ¿tú has sentido privilegio en orar solo a las 3 de la tarde? Dale, ponte a orar y después vienes aquí y me cuentas lo que hizo Dios. Se los digo porque es cuando las personas llegan a Dios por sí solas, comienzan a desarrollar una relación independiente, sin palitos, sin muletas, sin nada que los esté afectando. Sin nada que los esté afectando ni destruyendo.